Nunca me sentí tan libre estando en ti. Me das seguridad, me das aliento. En este programa vamos a estudiar acerca de las diferentes clases de tierra que se mencionan en la parábola del sembrador, habiendo aclarado anteriormente que el sembrador y la semilla son uno solo. En ellos no hay variedad. Lo que puede diferenciar la germinación y el fruto son los corazones o las diferentes tierras en que cae la semilla, como dice la parábola. Hablemos primeramente de la tierra junto al camino. Se dice que en Palestina el campo se dividía en parcelas. Había sendas angostas en las que todos transitaban para llegar a la suya. Entre las características de esta porción de tierra se encuentra que debido a su mucho uso, la tierra de estos lugares se volvía dura. No era apta para la siembra. Esta porción de tierra también era de todos y de nadie. De esta manera, en esta tierra puede caer toda clase de semillas. Por ahí transitaban todos los que tenían parcela en aquel lugar. Además, lo que podía suceder con la semilla caída en esta tierra es que fuera llevada en los pies de los que transitaban, sin darle tiempo a reposar y germinar. Si de casualidad nacía una plantita en ese inapropiado lugar, ninguno de los que transitaban tenía la obligación de cuidarla. Nadie cosecharía de ella, es cierto, pero tampoco nadie debía procurarle agua, abonos y una cerca de protección. Esa tierra dura e inapropiada para el crecimiento de una planta es el corazón de algunos. Escuchan la palabra de uno y de otro. Les parece bien este y aquel predicador. Le encuentran beneficios y desventajas a todas las iglesias, religiones y grupos con buenas intenciones que existan. Han escuchado la palabra de la verdadera semilla, pero su corazón está tan endurecido por la ociosidad que son incapaces de profundizar en ella. Sus oídos siempre están abiertos de acá para allá. Son capaces de asistir a cualquier culto que se les invite, sin osar razonar en lo que escuchan. Pero también son practicantes de brujería, de meditaciones y de cuanta novedad escuchen. Por días son ateos, creyentes pero no practicantes o asistentes de todo, pero no comprometidos con nada. Cuando se les insta a cimentar la fe en la verdad, dicen con mucha convicción, todo lo que sea de Dios es bueno, pero sus vidas permanecen igual, o peor que si nunca hubieran oído la palabra. Estas personas escuchan la palabra, parecen estar atentas y a los pocos días se les toca nuevamente el tema y no recuerdan haberlo escuchado. Es justamente lo que pasa. La palabra dice que las aves han comido aquella semilla. Por supuesto que no recuerdan lo hablado. Si en ellos no hay nada. Pero nos preguntamos, ¿acaso se puede culpar a la tierra por ser dura? Si la tierra es el corazón humano, el pecado es lo que cauteriza la conciencia y endurece el corazón. Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado hace sentir a las personas que todo está bien, que una mentirita, un chismecito, algún pequeño vicio es normal. Todos lo hacen. No eres peor que nadie por hacerlo. Pero Hebreos dice que hay que mantenernos en constante exhortación. Esta es una forma de mantener la tierra suave y dispuesta para que la semilla germine y dé fruto. El camino físico no puede decidir y exigir que las personas ya dejen de pasar sobre él, pero nosotras sí. Es tiempo de escudriñar la palabra y echar raíces en lo bueno y verdadero, y dejar de estar de un lado para el otro como tamo que lleva el viento. La siguiente es la tierra rocosa. En los agujeros de las rocas se acumulan pequeñas porciones de tierra. Al caer una semilla en ese lugar, puede germinar. Echa unas pequeñas raíces y unas pocas hojas. Da la sensación de que va a haber allí una planta, pero la cantidad de tierra no es suficiente. El alrededor de la planta es complicado, caluroso, duro e inhóspito. En el camino del Señor Jesucristo es necesaria la perseverancia en el tiempo.
Así que aquellas personas que empiezan el camino, pero al poco tiempo se regresan a sus vidas, en realidad no han hecho mucho. Hay personas que impulsivamente llegan al Señor por complacer amistades o para quedar bien con familiares o futuros familiares en el caso de los noviazgos. Se llegan al Señor para recibir alguna ayuda o porque están sufriendo una enfermedad y suponen que algo han de recibir al ser miembros de una iglesia. Pero una vez pasa la circunstancia que los impulsó, su determinación cambia y ellos se vuelven a su vida pasada como que nada pasó en sus vidas. No hay tierra donde echar raíces, es solo un pequeño espacio el que se le permite a la semilla y no puede prosperar. Y cuanto peor si se le expone a persecución y aflicción por causa del Evangelio. Si en lo bueno difícilmente se queda, mucho menos en estas circunstancias. La tierra en la que priman las espinas, que según nos dice la palabra de Dios, estos son todos los afanes que nos rodean. Hay que aclarar que estos no son pecados en sí mismos. Los afanes no son cosas malas. Estos se refieren a los quehaceres de Marta, la hermana de María y Lázaro, que procuraba hacer todo antes que escuchar al Señor. A lo mejor, por esto hay algunas denominaciones que han determinado tachar de pecado ciertas acciones que a simple vista no lo son, pero que a la larga ocupan en nuestras vidas mucho más tiempo del que deberían. La televisión, los deportes, cualquier clase de jueguecillos que nos hagan dejar de pensar y practicar lo bueno. Cuando uno se encuentra encerrado entre espinas, no comprende Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El trabajo, el estudio, la familia, los proyectos personales, las distracciones, todo va adelante de nuestro crecimiento espiritual. Pregunte a una familia si va a impulsar a sus hijos a dedicar siquiera 2 años de su vida a estudiar la Biblia formalmente y le dirá que ahora mismo lo más importante es su carrera secular. Ya luego, si él quiere o si no encuentra nada provechoso que hacer en lo secular, que se dedique a las cosas espirituales. Pregunte a personas que ocupan su domingo en trabajar porque se los exigen. Y le dicen, ahora mismo necesito hacerme un nombre en este trabajo. Ya más adelante podré elegir los días de descanso. Por ahora no. Para no ir muy lejos, pregúntenos a cada uno de nosotros de cuánto tiempo nos parece bien un seminario o cualquier estudio de la Biblia. Y le diremos una tarde o una mañana. 2 intervenciones son suficientes. Cuando sabemos que en otros tiempos, hace unos pocos años, una campaña o un seminario era de una semana completa, con diferentes intervenciones y la gente estaba ahí atenta y con mucho deseo de aprender. Más aún, en tiempos de los apóstoles, Pablo se detuvo por 2 años para dar enseñanza a ciertas congregaciones. Y sé perfectamente que alguien me dirá que no es lo mismo la asistencia a la iglesia o a las actividades de las congregaciones que la vida espiritual en sí, que esto no mide el crecimiento, que puede ser que hayan personas que pasan de culto en culto y en su corazón no tienen nada de la palabra de Dios. Yo sé esto, pero también sé que no hay más forma de saber que está en algo que viéndolo estar ahí. Así que dejemos de lado ese pretexto y procuremos estar en donde debemos estar, en las cosas de nuestro Señor. Los afanes dejan que la buena semilla crezca junto con ellos, pero al final, dice la palabra de Dios, se hace infructuosa. El engaño de las riquezas es un espejismo que no nos permite crecer espiritualmente. Estamos acostumbrados a pensar que al dedicarnos efusivamente a estudiar una carrera secular tendremos mejores oportunidades. ¿Oportunidades de qué? Obviamente de tener más dinero y de una manera más sencilla de la que lo hacen los demás. Suponemos que al dedicarnos con mucho más esmero al trabajo, conseguiremos un ascenso y con ese ascenso vendrá una situación económica más solvente, que teniendo una mejor casa, auto y mejores vacaciones que otros, estamos obteniendo riquezas. Cuando el Señor nos ha dicho
¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En Mateo 16:26. En nosotros hay algo que el dinero no puede comprar, y eso es el alma. Y el lugar de reposo y gozo eterno al cual será llevado la ha proporcionado nuestro Señor al sacrificarse en la cruz. Ni con todo el dinero del mundo se puede adquirir un espacio en aquel lugar. Lo que debemos hacer es hacer a un lado los espinos y dar lugar a que la buena semilla pueda fructificar. Y finalmente, las características de un corazón dispuesto. La buena tierra. Los 3 evangelios explican cómo es esta buena tierra. Mateo dice que un buen oyente entiende la palabra. Entender no necesariamente es de genios, es de aplicación. Oír la palabra de principio a fin. Pensar y meditar en ella más adelante. Encontrar significados a aquellas partes que nos resultan complejas y difíciles. Marcos dice que el buen oyente recibe la palabra. Recibir es extender su mano para asir aquello. Requiere acción. Aún un premio de lotería es necesario ejercer la acción de recibirlo. Y cuando se recibe, ya es de nuestra propiedad. Cuidamos, procuramos y hacemos crecer aquello que hemos recibido. Asimismo es la semilla de la palabra. Pablo dice que es aceptable que por un poco de tiempo se sustente con leche espiritual, pero la responsabilidad es ir madurando hasta tener la capacidad de ingerir alimento sólido. Y Lucas dice que el buen oyente retiene la palabra. Como ya la hizo suya, ahora ya no la quiere perder. La practica y ejercita en ella con perseverancia, insiste también Lucas. Para las cosas sencillas no se necesita perseverancia. Esta es necesaria para aquello que se nos dificulta y queremos perfeccionar. Un bordado, una pintura, un canto no será perfecto a la primera vez, pero cuando nos interesa no lo dejamos a la primera. Para finalizar, os quiero referir una tierra rara y especial que se dice que hay en el Amazonas. Es la terra preta de Indio. Esta posee una gran fertilidad y ello la diferencia claramente de los suelos rojizos o amarillentos y mucho más estériles que predominan en la Amazonía. Se cree que la terra preta es el resultado de la modificación química y mineral de suelos preexistentes, a consecuencia de las actividades de las culturas indígenas que habitaban la región antes de la llegada de los europeos. Puede usted decirme que en todos lados hay tierra negra, la preferida para hacer siembras, pero como esta no hay más. En ella crece frondosamente toda clase de siembras. No necesita abono ni ningún tratamiento. La cantidad de esta tierra es muy poca y es objeto de estudio por grandes instituciones preocupadas por la agricultura. Les hablo de ella únicamente para contarles que nosotras no somos así. Esa tierra es especial y diferente, tanto que más bien es rara. Dios nos dotó a los seres humanos de libre albedrío y ese nos permite decidir qué clase de tierra somos. Al principio les decía que esta parábola no es evangelística, porque no es amoroso decir a una persona, usted es un camino endurecido por el paso de muchas personas, y por gusto predicarle la palabra, o decirle, a usted se le nota que es una tierra rocosa, y la palabra no va a prosperar en usted. La palabra puede ser escuchada por muchos y cada uno se ha de ubicar en qué clase de tierra es. Ojalá todos fuéramos como la terra preta, pero la verdad es que no es así. Desde aquellas personas que escucharon la palabra de la misma boca de nuestro Señor, ya se diferenciaba entre quienes habían de atender, asimilar y perseverar en la palabra y quienes la oirían como escuchar las noticias, que hoy son unas y mañana son otras y no pasa nada. Esta parábola más bien es una parábola de ánimo para los predicadores, que deben saber a pie justo que la palabra se debe predicar, la semilla se debe esparcir
y su desarrollo en mucho depende de los escuchas. Conozco a algunos predicadores preocupados en extremo por aquellos que se han bautizado pero que no se han convertido. Aquellos que llegan muy efusivamente por un poco de tiempo y luego se apagan y siguen su vida como si nada oyeron. Si el predicador es una persona honesta, entregada y dedicada a la verdad y tiene la plena certeza de que está sembrando la semilla correcta, entonces debe tener también la certeza de que unas cuantas semillas van a caer en el camino. Y aunque esto parezca lamentable, pues en la parábola esta semilla sirvió de alimento a las aves. Así que no nos lamentemos por la semilla. Lo interesante es que la semilla sirvió de algo. Una parte de la semilla cayó entre rocas y otra entre espinas, y sin embargo, el sembrador no se calificó como malo por esto. Oír es algo que no le podemos evitar a nadie. El deber es sembrar la semilla. Si aún a nuestro Señor mismo no obedecieron el 100% de los oyentes, ¿cuánto más será con nosotros? Y aún de la semilla caída en buena tierra no se puede esperar igual fruto. La que cayó en buena tierra da fruto a 100, 60 y 30. Y tampoco por esto se duda ni de la calidad del sembrador ni de la semilla. El todo es mantener activa la labor como sembradores de la buena semilla. No desanimarnos por contemplar cuando los resultados no son los esperados. Pero nuestras amistades, amigas queridas que amablemente escuchan esta palabra, que con agrado reciben la visita de los hermanos, que asiste contenta a los cultos y a las actividades a las que se le invita, esta parábola es una invitación a que vea su corazón y se pregunte qué clase de tierra estoy siendo. La palabra y el sembrador son buenos. ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué no estoy dispuesta a dejar crecer la semilla en mí? No permita que sea un predicador quien le diga qué clase de tierra es usted. Nadie puede oír la palabra y continuar su vida como si nada ha pasado. Oír la palabra conlleva responsabilidad y cada uno somos responsables. No nos vaya a pasar lo que pasó a Orfa la Moabita, que habiendo escuchado la palabra de Dios, habiendo vivido entre practicantes de la religión y viendo el ejemplo de Ruth, dio la espalda a las cosas divinas. Las leyendas del Talmud dan a ella un final no tan glorioso, porque es necesario asegurar que una persona no puede conocer a Dios y darle la espalda sin ninguna consecuencia. Así que apliquemos la parábola, tanto predicadores para animarse en cuanto a lo que deben esperar al sembrar la semilla y oyentes para tomar una clara determinación respecto a lo que han de hacer con lo que han escuchado. Y es así como concluimos el estudio de esta conocida y popular parábola. Muchas gracias por escuchar. Hasta pronto si Dios nos lo permite. Bendiciones. No olvides suscribirte si aún no lo estás, dar me gusta, comentar, compartir y recomendar este canal a tus amigas.